Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar, en verdad. ¿Cómo están? No me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en el segundo fin de semana de lo que es este mes de octubre, segunda semana de lo que son nuestras clases. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana. Buenas tardes. ¿Cómo están los domingos en esta oportunidad? Domingos por la tarde de 6 a 7 reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si después de las clases por ahí todavía tienen algunas dudas, también cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinda el apoyo. También, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslo a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sal. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ustedes ya saben cómo trabaja nuestra institución. Las clases por bimestre son solamente de un mes, dentro de las cuales 2 semanas son del curso para hablar de los temas, en este caso de matemática, y las 2 semanas restantes son para tocar los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero decir, pues, que el día de hoy estaríamos culminando con matemática y las 2 semanas, 2 fines de semana restantes, vamos a hablar de los temas del curso de razonamiento matemático. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia también de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Muy bien, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, muy bien, gracias. Sí, Miss. Sí. Bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a hablar de este tema tan bonito que viene a ser ángulos. En primer lugar, para nosotros hablar de este tema, pues vamos a veces estamos acostumbrados a que solamente nos hablen de matemática, ¿verdad? Así, a secas, matemática. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de la matemática, pues la matemática tiene ramas. Y estas ramas, cada una de ellas estudia específicamente algo. Dentro de lo que una de las ramas, por decir, de la matemática es aritmética, es una rama de la matemática. Dentro de ella nosotros estudiamos las operaciones solamente con cantidades numéricas, con números. Si tú tienes que sumar, tienes que restar, solamente números, eso se encarga aritmética. Pero si tú por ahí tienes operaciones donde vas a trabajar con letras, por decir, por ahí quieres resolver alguna ecuación o por ahí quieras sumar lo que son términos semejantes, por decir, eso se encarga la rama del álgebra. En álgebra vamos a trabajar cuando nosotros encontramos números y letras. Pero cuando nosotros encontramos figuras, cualquier tipo de gráficas en lo que es matemática, pues de eso se encarga esta rama que es de la geometría. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar
lo que viene a ser la rama de la geometría, uno de los primeros temas quizás de la geometría que viene a ser ángulos. ¿Qué vienen a ser los ángulos? Cuando nosotros hablamos de los ángulos, a veces muchos de nosotros a diario quizás vemos esta figura. Si nosotros encontramos, por decir, tenemos nuestra mesa que es de forma cuadrada, ahí encontramos ángulos. Nosotros en los cuadernos que tenemos, ahí en las esquinas encontramos los ángulos. Sin embargo, muchos de nosotros lo desconocemos. Cuando nosotros hablamos de ángulos, debemos entender que el ángulo es la abertura formada por la unión de dos rectas, de dos líneas. Imagínense cuando nosotros tenemos nuestra mesa, por decir, una mesa más o menos tiene esta forma, ¿cierto? Voy a dibujarlo. Así es una mesita. Acá nosotros tenemos ángulos. Tenemos un ángulo que está para acá. La unión de este lado, esta abertura, esto es un ángulo. Nuevamente, este lado con el otro lado, esta abertura viene a ser un ángulo. Este lado y este lado, esta abertura viene a ser un ángulo. Este lado y este lado, esta abertura viene a ser un ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos, debemos entender que los ángulos son las aberturas comprendidas entre la unión de dos líneas. Si nosotros tenemos un cuaderno, por decir, cuaderno, tiene esta forma, acá también tenemos ángulos. Se juntó este lado y este lado, tenemos ángulo acá. Se juntó este lado y este lado, tenemos ángulo acá. Se juntó este lado y este lado, tenemos ángulo acá. Se juntó este lado y este lado, tenemos ángulo acá. Entonces, esos son los ángulos. Son las aberturas, son los espacios que están formados por la unión de dos líneas, de dos rectas, de dos lados. Si nosotros nos fijamos acá en la figura, por decir que tenemos rectas, dos líneas que están cruzadas entre ellas. Pero acá nosotros ya formaron ángulos. Tenemos el punto donde se juntaron estas líneas, estas rectas. Esta abertura viene a ser un ángulo, ángulo A. Esta línea con esta línea, esta abertura viene a ser un ángulo B. Esta línea, esta abertura viene a ser el ángulo A. Esto vamos a estudiarlo ahorita en propiedad, pero lo que quiero que primero conozcan es qué es un ángulo. Este lado y este lado se juntó y esta abertura tenemos un ángulo B. Entonces, esos son los ángulos. Son los espacios, son las aberturas formadas por la unión, ojo, por la unión de dos líneas, de dos lados. Y estos dos lados o estas dos líneas obviamente se van a unir y al momento de unirse van a tener un puntito, el punto de unión. Y este punto de unión recibe un nombre, se llama vértice. Es el vértice. Entonces, cuando hablamos del ángulo, vamos a seguir agregando. Es la unión de dos líneas, ¿cierto? Es la abertura formada por la unión de dos líneas en un punto llamado vértice. Porque esas líneas al momento de unirse, al momento de juntarse, lo van a hacer en un puntito. Se van a juntar. Y ese puntito, ese punto, se llama vértice. Entonces, esos son los ángulos. Cuando nosotros, por decir, podemos tener ángulos, tengo una línea, ¿cierto? Se juntaron mis dos líneas en este punto. Esta abertura es mi ángulo. Quizás puedo tener una línea para acá, una línea para acá, se juntaron en un puntito, esta abertura es el ángulo. Puedo tener un ángulo en forma que esté por acá, la línea, se juntaron en un puntito, este es ángulo. Puedo tener ángulo, línea para acá, se juntaron en un puntito llamado vértice y esta abertura es el ángulo. Mi ángulo puede estar en cualquier sentido.
Cuando nosotros hablamos de los ángulos, ojo, tenemos tipos de ángulos. Y estos tipos de ángulos son de acuerdo a la abertura que tienen. Obviamente, para que haya abertura, ojo, ¿verdad? Para que haya abertura, para que haya ángulo, pues esto tiene que ser mayor que 0. Porque si yo tengo el 0 solamente va a ser una línea. Solamente va a ser una línea. Imagínense si yo tengo esta línea, acá no hay ángulo, solamente es 1. Pero por ahí, si esta línea va creciendo un poquito más, por acá, ya voy a tener ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos del ángulo, siempre mi ángulo tiene que ser mayor que 0. Porque si es 0, solamente va a ser una línea. Y ahí no hay ángulo. Entonces, tenemos nuestros tipos de ángulos. Y estos ángulos son según su abertura, es decir, según cómo están abiertos. Parecen unas boquitas. Si ustedes se fijan, esto parece unas boquitas. En el primer caso, tenemos a un ángulo agudo. Esto se llama ángulo agudo. ¿Por qué este ángulo se llama agudo? Es un ángulo pequeño. Le vamos a llamar alfa. Para que sea agudo, alfa tiene que ser mayor que 0, porque si no, no existiera. Y a la vez, alfa tiene que ser menor que los 90 grados. Cuando nosotros vamos a medir ángulos, ojo, siempre vamos a medir, siempre vamos a hablar y siempre vamos a trabajar con lo que son las unidades sexagesimales, es decir, con los grados. 10 grados, 20 grados, 30 grados, 12 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se le llama ángulo agudo? Porque este ángulo es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Menor que 90 grados. Tenemos en segundo lugar el ángulo recto. El ángulo recto es recto porque esto es igual a los 90 grados. Este ángulo mide exactamente 90 grados. Y los 90 grados solamente se le denota con un cuadrito acá. El cuadrito quiere decir 90 grados. Cuando nosotros tenemos, fíjense, la boquita va creciendo cada vez más, se va abriendo cada vez más. Esto ya es mayor de 90. Le voy a llamar alfa. Cuando alfa es mayor a 90, es más grande que 90, esto es un ángulo obtuso, pero tiene que ser a la vez menor a 180 grados. Mayor a 90, pero menor a 180. Eso es un ángulo obtuso. Pero ¿qué pasa cuando la boquita se abrió y llegó en línea recta? Esto es un ángulo llano. Y cuando llegue en línea recta, esto se llama o esto mide 180 grados. Exactamente. 180 grados. Cuando la boquita se va abriendo cada vez más de la línea recta, esto es un ángulo oblicuo. Este ángulo oblicuo, que le voy a llamar alfa, alfa va a ser mayor a 180, ojo, mayor a 180, pero menor a los 360 grados. Mayor a 180, pero menor a 360. Y finalmente tenemos el ángulo perigonal o el ángulo de la vuelta completa. La boquita llegó a donde inició, la vuelta completa. Y este ángulo de la vuelta completa mide exactamente 360 grados. Entonces, como ustedes pueden visualizar en pantalla, los ángulos se clasifican de acuerdo a la abertura que tiene. Agudos mayores de 0 pero menores a 90. Rectos iguales a 90. Obtusos mayores a 90 pero menores a 180. Llanos iguales a 180. Los oblicuos son mayores a 180 pero menores a 360. Y finalmente,
Los perigonales o el ángulo de la vuelta completa es igual a los 360 grados. Ahora, me imagino que muchos de ustedes se preguntan y dicen, ¿y cómo yo sé cuánto mide un ángulo? O quizás por ahí a usted le piden construir un ángulo por decir que mida 70 grados. O construir un ángulo que mida por decir 150 grados. ¿Cómo yo sé? Para nosotros poder medir ángulos o para nosotros poder construir ángulos, tenemos un instrumento, tenemos nuestro material de trabajo y eso es la figurita que ustedes están viendo en pantalla. Es una reglita que se llama transportador. Esto es un transportador. Acá lo tenemos un poquito más grande. Esto es un transportador. Es como una media circunferencia que tiene números. A veces muchos de nosotros desconocemos, quizás por ahí tengamos hermanos menores, tengamos hijos y ellos lo están utilizando esto. Y cuando nosotros hablamos del transportador, hoy en día tenemos muchos modelos de transportador, pero todos cumplen la misma función. Todo transportador, en primer lugar, tiene un centro. Tiene un centro acá. Y del centro a la derecha, si ustedes se fijan, hay un 0. Y del centro a la izquierda también hay otro 0. Si ustedes se fijan, del 0 de la derecha, mis números van creciendo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y llega hasta el 180. Y del 0 de la izquierda también mis números van creciendo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y también llega al 180. ¿Verdad? El único número donde coinciden estos números es en el 90. Fíjense, por eso el 90 está grande, porque es para los dos. Para el 0 de la derecha y para el 0 de la izquierda. Con este material, con este instrumento, nosotros podemos construir cualquier tipo de ángulo. Cualquier tipo de ángulo. Imagínense que a nosotros nos digan construir un ángulo que mida 30 grados. Ojo, 30 grados. Pero que este ángulo esté con la boquita abierta, con abertura a la derecha, es decir, así. Entonces, como yo necesito que la abertura esté a la derecha, lo que voy a hacer es trabajar con el 0 de la derecha. Tengo el punto medio acá. Voy a coincidir esta línea, claro, ustedes con la regla ahí. Voy a coincidir con el 0 de la derecha. Y voy a contar, ¿dónde está el 30? 0, 10, 20, 30. El 30 está acá. Y lo voy a unir con este centro y este ángulo que acabo de construir mide exactamente 30 grados. Me dicen construye un ángulo por decir de 50 grados, pero con abertura a la izquierda. Ah, ya entonces. Me están diciendo con abertura a la izquierda. El centro. Ahora trabajaré con el 0 de la izquierda. Para eso me sirven estos números. Voy a coincidir. Ustedes que están en casa con regla, mejor. Coincidí el 0. Me dijeron 50, pues voy a trabajar con los números de arriba ahora. 0, 10, 20, 30, 40. Aquí está el 50. Entonces, lo único que voy a hacer es llegar acá. Y tengo un ángulo exactamente de 50 grados. Tengo mi ángulo de 30 con abertura a la derecha. Tengo mi ángulo de 50 con abertura a la izquierda. Me dicen construye un ángulo por decir de 90 grados con abertura a la derecha. Del 0. 90 grados. Ya está.
punto medio. Siempre tiene que llegar en forma perpendicular. 90 grados. Me dicen construye por decir, a ver, voy a borrar ya esto para que no nos confundamos. Me dicen por decir, construye un ángulo de que mida 120 grados con abertura a la derecha. Ah, a la derecha. Tengo que coincidir entonces con el 0 de la derecha. Ya está. 120 grados, 0, 10, 20, 30, 40. Aquí está el 120. Ahí tengo mi ángulo de 120 grados. Por si acaso no solamente es 10, 20, 30. Me pueden decir, construye un ángulo por decir de 8 grados con abertura a la izquierda. Ah, con abertura a la izquierda. Entonces voy a coincidir con el 0 de la izquierda. 8 grados. Si ustedes se fijan, acá tiene números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, aquí está el 8. Esas linitas no están por las puras. 8 grados. 9, 10. Me dicen 15. 11, 12, 13, 14, 15 grados. Entonces, este es el instrumento que nos va a ayudar a construir o que nos va a ayudar a medir exactamente cuánto es nuestro ángulo. Imagínense que yo tengo, por acá me dicen, a ver, voy a borrar esto. Imagínense que me dan este ángulo. Yo no sé cuánto mide. Yo no sé cuánto mide ese ángulo. Entonces, ¿cómo voy a medir con este instrumento? Este transportador, este centro que tiene acá, tiene que coincidir exactamente con este punto, con este vértice. Este centro se tiene que ubicar en este vértice. Como mi ángulo está con abertura a la derecha, esta línea de acá tiene que coincidir exactamente en el 0. Y luego solamente hay que ver a dónde llega la otra línea. Quizás llegará a 50, quizás llegará a 60, pero con este material vamos a saber exactamente cuánto es que mide este ángulo. Entonces, este es el transportador. Como vuelvo a repetir, hay varias formas de transportador, pero todos tienen la misma función, de medir o de hacer ángulos. Tenemos este ángulo por decir acá. Me dicen mide. Entonces, ¿qué hago? Ah, muy bien. Acá tengo mi transportador. Tengo el centro del transportador. Y lo que voy a hacer es traslado este transportador y este centro tiene que quedar exactamente en este vértice. Ubico ahí. Como mi ángulo está mirando a la derecha, entonces esta línea tiene que coincidir con el 0 de la derecha. Y luego simplemente me voy a fijar a dónde cae esta línea. Más o menos estará entre 70, 60, 70 este ángulo. Entonces, de esa manera ustedes van a medir y de esa manera ustedes van a construir ángulos con este material, el transportador. Cuando nosotros hablamos de ángulos, vamos a tener y vamos a saber y vamos a conocer y tenemos que tener bien en claro que podemos tener también ángulos consecutivos, es decir, seguidos. Y así son los ejercicios. A veces nos dicen, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Seguidos. Consecutivos, todos ellos, si ustedes se fijan, comparten un solo vértice, que es el punto O. Tengo mi ángulo A o B. Tengo mi ángulo B o C. Y tengo mi ángulo C o D. Acá tengo 3 ángulos consecutivos, seguidos. El lado B es un lado que se comparte porque es A o B y también es B o C. El lado C también es compartido
porque es BOC y también es COD. Si nosotros quisiéramos medir cada una de ellas, transportador. El centro del transportador en el vértice. Si quiero hallar, por decir, cuánto mide COD, el 0 de la derecha en D, y luego solamente me fijo dónde llega la línea de C. ¿En qué número llega esa línea? Si quiero medir BOD, nuevamente, el centro del transportador. Como mis ángulos están mirando a la derecha, el 0 de la derecha coincide con esta línea D. Y luego simplemente me fijo dónde llega, a qué número llega esta línea de B. Si quiero medir este ángulo, el grande AOD, nuevamente, el centro del transportador. El 0 de la derecha tiene que coincidir con la línea D porque está mirando a la derecha. Y luego simplemente me fijo dónde llega la línea A. Pero esto es un ángulo agudo, es menor de 90 grados. Si nosotros trabajamos con el transportador, esto es menor de 90 grados, porque para que sea 90 tiene que ser recto, recto. Eso es 90. Pero esto está inclinadito un poquito todavía, no llega a los 90 grados. Pero exactamente no les puedo decir cuánto mide. Tendríamos que trabajarlo con el transportador. Cuando nosotros hablamos de ángulos, ya sabemos que son las aberturas de la unión de dos líneas. En la esquina de mi mesa tengo 4 ángulos. En las esquinas de mis cuadernos tengo 4 ángulos. En mi cama tengo 4 ángulos. En la tele tengo ángulos. Mira, fíjense, en todo lado tengo ángulos. En las paredes de mi casa tengo ángulos. Ahora, dice que nosotros podemos dividir a un ángulo en 2 ángulos, en 2 partes igualitos. Igualitos. Y esa línea que divide, esa línea se llama bisectriz. Se llama bisectriz. Pero imagínense si a mí me dan este ángulo, por decir, y me dice, traza la bisectriz. Muy bien, yo sé por teoría que la bisectriz va a ser otra línea que va a dividir a mi ángulo en 2 ángulos igualitos. Que lo va a repartir, lo va a partir en 2 partes igualitas. Pero ahora, si yo lo trazo así, al champazo, como se dice, ¿ustedes creen que yo lo voy a dividir en 2 partes iguales? No creo. No lo creo. Entonces, para nosotros poder saber exactamente por dónde es que tiene que pasar y que tiene que dividir a ese ángulo en 2 partes iguales, tenemos otro instrumento, otro material de trabajo. Y este material de trabajo es el compás. Se llama compás. El compás, fíjense, es como que si tuviésemos 2 piernitas ahí, y estas piernitas pues tiene una cinturita ahí, de la cintura hacia abajo. Estas piernitas, en una de ellas tiene una punta de metal, es metal, y la otra punta tiene un lápiz. Tiene un lápiz. Entonces, esta piernita de metal, como es metal, pues me va a ayudar a cuando yo lo pongo en mi cuaderno, en mi hoja, esa punta no se mueva. Como es metal, al contrario, si yo lo aplasto fuerte, me va a dejar ahí hueco en el cuaderno. Pero ese es el objetivo, que lo tenga quietecito a esa piernita de metal, que no se mueva. Porque con la otra piernita que es de lápiz, con esta es la que tenemos que marcar y tenemos que pintar. Entonces, si a mí por decir me dan este ángulo, a mí me dan este ángulo. Voy a dibujar un ángulo. Y me dicen, traza la bisectriz. Traza la bisectriz. Aquella línea que vaya a dividir a tu ángulo en 2 partes, pero igualitos. Así cuando tú le vas a poner el transportador, te vas a dar cuenta que si de acá mide 30, el otro también tiene que medir 30. Igualito.
Entonces lo que tú vas a hacer es con este material que es el compás. Lo primero es que tú vas a hacer una abertura en el compás. Imagínense más o menos viendo tu ángulo. Si tu ángulo es pequeño, pues tienes que hacer una abertura pequeña. La primera abertura que vas a hacer es de acuerdo a la abertura de tu ángulo, al tamaño de tu ángulo. Entonces, bueno, como mi ángulo no es tan grande, mi ángulo es pequeño, yo este compás voy a hacerle una abertura más o menos que le llegue por acá, por decir, la abertura. Entonces, una vez que he hecho la abertura a mi compás, lo que voy a hacer es, la punta de metal lo pongo en este vértice. La punta de metal. Aplastamos un poquito para que no se mueva y con la punta del lápiz nosotros vamos a marcar. Marcamos con la punta del lápiz. Hemos hecho ahí una primera marca. Sin mover la abertura de nuestro compás, ojo, la abertura no lo muevo, simplemente lo voy a trasladar el compás. Ahora la punta de metal o la punta de metal lo voy a trasladar en esta esquinita. Lo traslado en esta esquina. Sí, ojo, sin mover la abertura. Y nuevamente con el lápiz marcamos. A donde nos caiga, marcamos. Sin mover esa abertura, ahora voy a trasladar mi compás. La punta de metal en este punto donde se juntó la primera marca. Y nuevamente voy a hacer otra marca. Sin mover esa abertura, la abertura sigue siendo lo mismo. Y este puntito donde se intersectaron las dos marcas, por acá es por donde tiene que pasar mi bisectriz. Y dividía mi ángulo en dos ángulos igualitos. Si ustedes tienen este material, trabájenlo. Trabajenlo. Es muy bonito saber utilizarlo. O quizás tengan en casa de los hermanos menores por ahí de los hijos, utilícenlo. Entonces son instrumentos que nos ayudan a nosotros a medir ángulos, a crear bisectrices, pero bisectrices exactas. Porque como les vuelvo a repetir, si yo trazo bisectriz así al champazo, no voy a dividir a mi ángulo en dos ángulos iguales. No, tengo por seguro que no va a pasar exactamente por el medio, por donde debería de haber pasado. Pero con este material yo voy a dividir ese ángulo exactamente en dos ángulos iguales. Cuando hablamos de los ángulos, acá tenemos los ángulos agudos. Ya sabemos, menores de 90, mayores de 0, menores a 90. Tenemos los ángulos rectos iguales a 90. Tenemos los ángulos obtusos que son mayores a 90. Tenemos los ángulos llanos que son iguales a 180. Tenemos los ángulos mayores a 180 y tenemos el ángulo de la vuelta completa que mide exactamente 360 grados. Entonces son ángulos de acuerdo a la abertura que tienen cada una de ellos. No puede haber ángulo cero porque no habría ángulo. Cero simplemente es una línea. Para que haya ángulo tiene que ser mayor que cero. Y ya saben, el instrumento que te ayuda a medir el ángulo, ese es el transportador. El instrumento que te ayuda a dividir un ángulo en dos partes iguales, es decir, a crear una bisectriz exacta, ese es el compás. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos propiedades fundamentales en los ángulos. Tenemos una primera propiedad, que esto es un ángulo que mide 90 grados, un ángulo recto. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, ojo, 90 grados, dentro de ellos yo puedo trazar 2, puedo trazar 3 ángulos, no importa, pero la suma de todas estas tiene que ser 90. No puede ser 91, no puede ser 92, no puede ser 89, porque este ángulo es un ángulo recto, 90 grados.
¿Qué pasa si a mí me dicen X, por acá me dicen más 10, por acá me dicen más 40? Me piden calcular el valor de X. Me piden calcular el valor de X. Entonces lo que voy a hacer es mi ecuación. X más 10 más 40. La suma de todos ellos tiene que ser igual a los 90 grados. X más 10 más 40 no puedo sumar. X más 50 es igual a 90. El 50 que está sumando pasa restando. 90 grados menos 50 grados. Y 90 menos 50, X vale 40. Y si nosotros reemplazamos, fíjense, 40 más 10, 50. 50 más 40 exactamente mide 90 grados. Entonces la suma dentro de un ángulo recto puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener 4. La cantidad de ángulos que me den, la suma de ellas siempre va a ser igual a 90 grados. Me parece que ustedes tienen un ejercicio de ese tipo en su examen. Entonces, si es un ángulo recto, súmenlo y les tiene que dar 90. Tenemos ángulos opuestos por el vértice. Ángulos que están cruzados. Fíjense, estos ángulos están formados en base a líneas que están cruzadas. ¿Y qué nos dice la propiedad? Cuando tú tienes ángulos que están a espaldas, se llama opuestos por el vértice, opuestos, lo contrario, pero solo atrás del vértice, uno adelante, uno atrás. Estos ángulos van a ser igualitos, miden igual. Si tú tienes ángulos opuestos, por acá te dice por decir X y el de acá mide 40, te piden hallar el valor de X. Lo primero tú dices, estos son ángulos opuestos por el vértice. Uno está delante y uno está detrás. Por lo tanto, el valor de X, ese es 40 grados. X vale 40. También lo de acá son opuestos. Si acá me dicen que este ángulo mide 50 por decir, y me piden cuánto mide Y, también son opuestos por el vértice, está adelante y está atrás. Y vale 50 grados. Respuesta. Entonces, cuando tú tienes ángulos opuestos por el vértice, esos ángulos son igualitos. Tienen igual medida. Tenemos los ángulos llanos. Fíjense. Ángulos llanos. Sobre una recta tenemos ángulos. Puedo tener 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, 5 ángulos. Pero me dice que si todo está sobre una recta nada más, a un lado de una recta, la suma va a ser 180. La suma va a ser 180. Imagínense, a mí me dice esto es X, lo de acá es 40, lo de acá es 60 y lo de acá mide 30. ¿Cuánto mide el valor de X? Entonces tú dices, bueno, yo sé que es un ángulo llano porque es recto y la suma de todos ellos pues tiene que ser 180 grados. Tiene que ser 180. Entonces tú sumas, tú sabes que X no lo puedes sumar con el 40. 60 más 40 es 100 más 30 es 130. Es igual a 180. El 130 que está sumando va a pasar a restar 180 grados menos 130 grados. Y 180 menos 130, eso es 50. X vale 50. Y fíjate, si tú lo sumas, 50 más 40 es 90, 90 más 60, 10, 11, 12, 13, 14, 150. 150 más 30, efectivamente, todo mide 180 grados. Entonces, esos son los ángulos llanos. Quizás a ti te pueden dar ejercicios de un vértice, por decir, salen ángulos para acá, salen ángulos para acá, salen ángulos para acá. Es muy diferente a los opuestos, ¿ah?
A mí me dicen esto es X, lo de acá es por decir 4X, lo de acá mide 60, lo de acá mide 40, lo de acá mide 20 grados. Me piden hallar el valor de X. 20 grados. Me piden hallar el valor de X. Tú sabes que cuando está alrededor, la vuelta completa, esto es 360 grados. La vuelta completa es 360 grados. Entonces, súmalo, igualalo a 300. Tiene que darte 360 grados. Más 60, más 40, más 20. Y esto tiene que ser igual a 360 grados. Entonces, sumas. X más 4X, si puedo sumar, esto me da 5X. Más, voy a sumar números, 60 más 40, 100 más 20, 120, es igual a 360 grados. 5X más 120 no se puede trabajar porque uno está bien acompañado y el otro está soltero. 360, el 120 que está positivo pasa a negativo. 5X es igual 0 menos 0, 0, 6 menos 2 es 4 y 3 menos 1 es 2, 240 grados. A ti te dicen solamente hallar X, pero el X está acompañado. Y el X está acompañado quiere decir que ese 5 le está multiplicando. Entonces va a bajar a dividir. 240 entre 5. Y 240 entre 5 es 5 por 4, te da 20. A 24 le falta 4. Ese 4 lo juntamos con el 0, se hace 40. 5 por 8, 40. 48. Entonces el valor de X es 48. Si tú le pones 48 acá, el 4 lo multiplicas por 48 acá, la suma de todos ellos tiene que darte 360 grados. Entonces, todo eso se trabaja conociendo los ángulos. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. A ver, vamos con más. Todavía tenemos algunos minutos más. ¿Qué pasa si a mí me dan, por decir, trabajar con un ángulo agudo menor que 90 grados? Menor que 90 grados. Me dan este tipo de ángulo. Por acá me lo dividen incluso en esto. Y lo que me dicen es, por decir, que el ángulo grande, un ejemplo, mida 70 grados. Tengo el ángulo de acá, por decir que mida 10 grados. Tengo el ángulo de acá, por decir que mida 40 grados. Y me piden hallar X. Me piden hallar X. Entonces, si a ti te están dando que la medida del ángulo grande es 70, lo único que tienes que decir es que X más 40 más 10 grados, todo es en grados, tiene que ser igual a 70. Entonces, tú sabes que 40 más 10 ya es 50. 50. Entonces, X más 50 es igual a 70. X con 50 no se puede trabajar. El 50 se tiene que ir para allá, pero con signo cambiado. Menos 50. Y 70 menos 50, esto te da 20 grados. Y efectivamente, cuando esto nosotros lo reemplazamos en 20, 40 más 10, 50. 50 más 20, 70 grados. Y ahí están los 70 grados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar cualquier tipo de ejercicios referidos a ángulos. Ahora, imagínense, no solamente me pueden dar en gráficas, me pueden dar ejercicios para graficar. Me pueden dar los ejercicios para nosotros poder hacer las gráficas, para graficar. Se tienen los ángulos consecutivos. Se tienen los ángulos consecutivos.
Los ángulos consecutivos. Ya saben esta palabra. Consecutivo quiere decir seguido. Consecutivos. Por decir, me dicen A o B. Cuando nosotros queremos denotar los ángulos, simplemente se denota con este sombrerito. Supongamos que yo tengo mi ángulo por decir A o B. A o B. Siempre la letra que está en el vértice, eso va al medio. Yo no puedo poner ABO o BAO, no. La letra que llegue en el vértice, esa letra tiene que estar al medio. Lo puedo poner así con su sombrerito, A o B, ángulo, o caso contrario puedo denotarlo así, ángulo A o B. Cualquiera de ellas es una forma correcta de poder denotar ángulos. Cualquiera de ellas. Entonces me dicen se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Y C o D. Fíjense. De tal manera, me dicen que el ángulo A o B, por decir, me dicen que mide 15 grados. Me dicen que el ángulo B o C, por decir, mida 12 grados. Me dan el ángulo C o D, me dicen que mide, por decir, 38 grados. Y me piden hallar el ángulo A o D. ¿Cuánto mide A o D? Entonces, nosotros ya sabemos que son ángulos. Nosotros ya sabemos que son ángulos consecutivos. Para entenderlo, lo voy a dibujar. Dice, tengo mi ángulo A o B. Ya está. Pero tengo consecutivos B o C. Ya está. Pero tengo consecutivos C o D. Ya está otro ángulo. Me dicen que A o B mide 15. Ah, ya esto dice mide 15 grados. Me dicen que B o C mide 12 grados. Ah, ya está el 12 grados. Y me dicen que C o D mide 38 grados. Y me piden hallar cuánto mide A o D, el grande. Ah, fácil. Para yo conocer la medida del grande, tienes que sumarlo a todos los pequeños. 15 más 12 más 38. Entonces, vamos a sumar. 5 más 2, 7, más 0, 7. 3 más 1, 4, más 1, 5. 57. Entonces, el ángulo A o D mide 57 grados. Entonces, me pueden dar problemas de este tipo, me pueden dar problemas con gráficas, pero nosotros ya conocemos qué son ángulos. Ya sabemos cómo trabajamos con ángulos. Si por ahí me piden medir ángulos, tengo que tener mi material de trabajo, que es mi transportador. ¿Y qué pasa por ahí? A mí me dan por decir otro ejercicio y me dicen lo siguiente. A ver. Me dan un ángulo. Me dicen el ángulo A o B. Me dicen el ángulo A o B. Pero dentro de ello me trazan una línea, por decir OM. Me dicen que este lado mide X más 10 y me dicen que este lado mide 30. Me dicen calcular X. Calcular el valor de X. Sí, me ponen por acá. La línea OM es bisectriz. Es bisectriz. Entonces nosotros ya sabemos que bisectriz es aquella línea que parte del mismo vértice, pero divide a nuestros ángulos en dos partes
igualitas. Si esto es 30, esto tiene que ser 30. Entonces digo, x más 10 tiene que ser 30. X más 10 yo no puedo trabajar. 30, el 10 que está positivo pasa a negativo, menos 10. Y 30 menos 10, este valor es 20. X vale 20, claro. Y si nosotros reemplazamos 20 más 10, efectivamente, tenemos 30, tenemos 30. Entonces, cuando les habla de bisectriz, esos ángulos tienen que ser igualitos. Y cuando les hablan de consecutivos, tienen que ser seguidos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta... Está bien, Miss. Gracias. Está bien, Miss. Ricardito. Ah, muy bien, entonces. Muy bien, entonces, me imagino que ya con esta clase, pues, esos exámenes, al menos de lo que es matemática, ya me imagino que se está avanzando. Y con esta clase, pues ya casi esas preguntas de matemáticas se terminan. De acá a las siguientes 2 semanas vamos a hablar de lo que son los temas de razonamiento matemático y con ello pues estaríamos culminando ya este bimestre. De todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, por favor, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder ayudarlos, ¿sí? Entonces yo con esto me despido deseándoles que tengan una bonita noche, una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Gracias, Cuídense Miss. mucho, nos vemos, chao. Bendiciones, gracias.